Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la sesión de hoy, que va a ser la primera de las sesiones en las que vamos a tratar distinta tipología de alumnados con necesidades específicas de apoyo educativo. Iremos viendo qué características tienen los distintos alumnados que vayamos tratando y qué medidas se pueden poner en práctica en nuestro día a día en el aula con ellos. Espero que esta serie de sesiones os ayuden a completar vuestro apartado de atención a la diversidad de la programación didáctica. El día de hoy vamos a empezar por tratar al alumnado con discapacidad visual. Quiero que entendáis que un alumnado con discapacidad visual no lo podemos considerar aquel alumno que por el simple hecho de llevar gafas lo queramos sentar en primera fila. No, el concepto va mucho más allá, ¿vale? Para empezar, distinguiremos 4 tipologías, ¿vale?, que se pueden considerar alumnado con discapacidad visual. La primera, un alumno que tenga ceguera total. ¿Cómo definimos al alumnado con ceguera total? Pues aquel que no tiene, mejor dicho, capacidad de visión o solo tiene percepción de luz y que el alumno puede utilizar para la adquisición de ningún conocimiento o información. Además, también podemos encontrar alumno con ceguera parcial. En este caso, el alumno percibe bultos. Dentro de este grupo también podríamos encontrar los alumnos de baja visión. Aquí el déficit visual incapacita al individuo para algunas actividades usuales, precisando de adaptaciones o métodos específicos como puede ser la lectoescritura braille para llevar a cabo alguna de ellas. Puede ver objetos a pocos centímetros. Y después tenemos los alumnos de visión límite, ¿vale? El déficit visual no incapacita al individuo para actividades habituales, pero precisa de adaptaciones sencillas para poder llevar a cabo alguna de ellas. Puede leer en tinta, con ayudas ópticas o con ampliaciones. Una vez conocemos la clasificación del alumnado con discapacidad visual, vamos a ver qué características presentan esta tipología de alumnados. Una de ellas es que presentan dificultades para recibir información del entorno. Incluso cuando el alumno tiene resto visual, puede estar recibiendo una información confusa y distorsionada, por partes o basada en otros sistemas perceptivos, por lo que luego necesita integrar esa información, lo cual le hace requerir más tiempo. Otra de las características es que presenta dificultad para aprender por imitación. Todo esto conlleva una lentitud en el aprendizaje y adquisición de conceptos y habilidades. Además, otra de las características es que en cuanto al desarrollo del lenguaje pueden presentar verbalismos, ecolalias y alguna dificultad para utilizar correctamente los pronombres. En cuanto al desarrollo psicomotor, pueden aparecer movimientos involuntarios repetitivos, lo que se conoce como estereotipias o blindismos, y retraso en el desarrollo locomotor. Otra característica sería que en el ámbito del desarrollo cognitivo es algo más lento de lo habitual, producto de que sus sentidos del tacto y el oído son sentidos que requieren un procesamiento de la información más complejo y lento. En cuanto al estilo de aprendizaje es diferente, ya que tienen dificultades para aprender por imitación. Adquieren más lentamente la información y pueden presentar dificultades específicas en algunos contenidos. En cuanto a la atención, los alumnos con discapacidad visual tienen que estar más alerta y para no distraerse o aburrirse. Esto ocurre porque reciben menos estímulos del exterior y el alumno se centra en sí mismo y a veces desconecta. En cuanto a las competencias sociales, pues a veces presentan habilidades sociales no verbales deficitarias, ¿vale? Les falta expresión facial, gestos, etc. ¿Qué medidas de actuación podemos llevar a cabo con estos alumnos en nuestro día a día en el aula? Una de las medidas podría ser hacer uso de un aprendizaje de ciertas conductas adaptativas, ¿vale? Aprendizaje de conductas sociales no verbales, por ejemplo. Otra medida, pues la estimulación auditiva. Para todos, pero especialmente para el alumno con discapacidad visual, es importante desarrollar una buena capacidad auditiva, ya que es útil para recoger información.
Pues, por ejemplo, podríamos hacer que el alumno aprendiera a estudiar con grabaciones sin perder la atención o dormirse. También que aprendiera a identificar, discriminar o localizar los sonidos para detectar obstáculos, ¿vale? Como sistema de orientación también, o para reconocer las voces de las personas. Otra medida pues sería la estimulación del sentido del gusto y del olfato. Pues identificar y discriminar sensaciones olfativas y gustativas para anticiparse a lugares. Pues esto es muy útil para la orientación y la movilidad, tanto de personas, ¿vale? O también le permita reconocer el estado de los alimentos y así aprender a discriminarlos. También se debe trabajar la estimulación visual, ¿vale? El entrenamiento específico en estimulación visual para utilizar el máximo el resto visual que pueda tener el alumno. Cualquier capacidad visual, por pequeña que sea, incluso la percepción de luz, es útil y debe ser entrenada. Aunque no se logre la lectura en tinta, este resto visual puede contribuir a que estas personas tengan más independencia y seguridad en sus desplazamientos y en su vida diaria. ¿Qué más podemos trabajar? Podemos trabajar la estimulación psicomotora, ¿vale? También adecuarnos a sus ritmos de aprendizaje. Otra medida sería leer o decir en voz alta las explicaciones que va a recibir este alumno en la pizarra. Otra medida, pues evitar el visocentrismo en el lenguaje, es decir, no dar explicaciones de las materias solamente basadas en el sentido visual. También podemos disponer de mayor tiempo para la realización de tareas en estos alumnos o programas específicos en técnicas de orientación y movilidad y de habilidades de la vida diaria para aumentar su autonomía personal y la autoestima. Otra medida podría ser el establecimiento de un código de lectoescritura, en tinta o en braille, que sea funcional para el alumno en cuanto a velocidad y comprensión lectora y a la hora de escribir, por ejemplo, para tomar apuntes, redactar exámenes, etc. También podríamos trabajar el seguimiento de la utilización de las ayudas ópticas prescritas, el apoyo escolar para reforzar aquellos aspectos puntuales que se necesite y también pues, establecer una temporalización adecuada de los objetivos curriculares al ritmo de aprendizaje de estos alumnos. Podemos proponer la adecuación del entorno a las necesidades educativas y sociales del alumno, es decir, controlar la iluminación en cantidad y calidad, evitarle deslumbramientos, la ubicación del alumno en el aula lo más cerca posible del profesor y de la pizarra, establecer ayudas ópticas y no ópticas, fotocopias ampliadas, el que el alumno tenga espacio suficiente para almacenar el material y garantizar un orden de ese material para uso común, a fin de favorecer siempre la localización de este de forma autónoma por parte del alumno. Pues bien, lo que os he dicho, estas son una serie de medidas que podéis poner en práctica con estos alumnos en el aula. Eso no quiere decir que sean las únicas, pero yo creo que os pueden ayudar a la hora de desarrollar el apartado de atención a la diversidad siempre que hayáis considerado un alumno con discapacidad visual. Bueno, espero que os haya sido de utilidad y recordaros que si tenéis cualquier duda las podéis plantear a través de la mensajería del campus virtual a las profesoras. Nos vemos en una próxima clase. Un saludo y hasta pronto.